Buenas tardes, amigos y amigas. Me gustaría leer una porción de la Escritura que se encuentra en Marcos 2, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. La multitud adentro era tan grande en ese día que nadie pudo entrar por la puerta de esa casa en Capernaum. Se había oído por todos que Jesús estaba allí, enseñando a la gente, y por eso se juntaron muchos. En ese momento vinieron 4 hombres trayendo su amigo paralítico. Ahora vamos a leer el texto comenzando en el versículo 4 de Marcos 2. Dice: y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Continuando nuestro estudio en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento vamos a considerar las lecciones que se aprende al considerar al paralítico y a sus 4 amigos. En esta historia vemos más de una vez que el paralítico y sus amigos mostraron gran perseverancia. Llegando a la casa y viendo la gran multitud de gente que no cabía ni aún por la puerta, muchos habrían vuelto a su casa. Otros tal vez habrían dicho al paralítico: nos gustaría ayudarte, amigo, pero no podemos entrar para llevarte a Jesús. Tal vez volvamos otro día. Pero no era así con los hombres de la historia que hemos leído. Cuando no pudieron entrar por la puerta, entonces subieron al techo y empezaron a descubrirlo. ¿Qué diría el dueño de la casa? Seguramente ellos sabían que serían responsables por la reparación del techo. La verdad es que los 4 hicieron todo esto porque sabían que Jesús tenía el poder para sanar a su amigo. Sencillamente, ellos no permitieron que nada les detuviera al venir a Jesús. Qué rara es esta actitud entre nosotros hoy. Muchos dirían: yo sé que debo servir a Dios, pero estoy muy ocupado y ahora no tengo tiempo. Tal vez otros digan otra vez otro día. Otros diría: si me gustaría ser cristiano, pero hay muchos problemas en mi familia ahora. Tengo que arreglar esas cosas primero. Todos hablan de servir a Dios, de creer en Dios, pero enseguida vienen las excusas que nosotros permitimos que nos detengan para no hacer lo que es bueno y correcto. Ahora note usted otra vez el versículo 5, el cual dice que Jesús perdonó al hombre al ver la fe de ellos. ¿Qué vio Jesús cuando vio su fe? Muchos de los líderes religiosos de entre nosotros hoy nos dicen que el hombre nada más tiene que aceptar a Jesús como su Salvador personal. Pero la fe bíblica
que salva es una fe que se puede ver, porque es una fe que hace, que obedece. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? También el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Finalmente, en el versículo 24 de Santiago dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Según Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. ¿Qué de usted, amigo? ¿Hay algo que usted ha permitido que le detenga para no venir a Jesús? ¿Ha visto el Señor la fe suya? ¿O nada más le ha dicho usted al Señor que tiene fe? Cuando no podemos entrar por la puerta, entramos por el techo, si queremos más que nada venir a Jesús. Como vemos en esta historia, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días de haber pasado tiempo predicando en los pueblos y villas de Galilea. Como vemos el capítulo anterior, Marcos 1, 38 y 39. Dice así, Marcos 1, 38 y 39. Y les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Vuelve de nuevo a Capernaum, como vemos, ¿verdad? En el capítulo de Marcos 1, 21, dice, Marcos 1, 21, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Dice que se oyó que estaba en casa. Tal vez fue la casa en que Jesús tenía residencia, pero de esto no hay certeza. Dice que entraron en Capernaum. Esta ciudad estaba ubicada sobre la ribera noroeste del lago de Galilea, cerca de donde se emboca el río Jordán en el lago, y vino a ser la ciudad de residencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 4:13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Mateo 4:13. Mateo 9:1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Su fama continuaba, pero pronto va a haber oposición, iba a tener una gran oposición. Dice que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. Eso dice las Escrituras. Y vemos también que aquella posición, dice en el paralelo de este mismo acontecimiento que se narra en Marcos 2 del 1 al 12, Mateo 9 del 1 al 8 y Lucas 5 del 16 al 26. Dice Lucas 5, 17, y aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales
los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. ¿Qué acontecimiento más bello, qué denuedo, con qué sabiduría, con qué conocimiento predicaba nuestro Señor Jesucristo. Él hablaba esas palabras de vida. La gente se admiraba de sus enseñanzas, de su doctrina, de su palabra. Y muchas multitudes iban detrás de él. Su fama se estaba extendiendo rápidamente. Pero como vemos aquí en Lucas capítulo 5, versículo 17, allí estaban los doctores de la ley sentados y los fariseos. Pronto vendría aquella oposición para nuestro Señor Jesucristo. Dice que aquella gran multitud, ¿verdad? Dice que inmediatamente se juntaron mucho de manera que ya no cabían aún en la puerta. Aunque Jesús fue rechazado en Nazaret, en Capernaum, su nueva residencia principal, la popularidad de Jesús es tremenda. Llega más gente a oírle que tiene cabida la casa por dentro y por fuera para ella. Es decir, era pequeña. Aquella casa se hizo pequeña porque la fama, ¿verdad?, de Jesús era palpable, por cuanto habían venido multitudes de todos los lugares, de todas las aldeas. Oyeron de Jesús, oyeron del Maestro por excelencia, oyeron del Hijo de Dios, oyeron de aquel que podía sanar, que podía curar, que podía levantar a los muertos, que podía limpiar a los leprosos, que podía dar vista a los ciegos, que podía limpiar a todas aquellas multitudes que venían a él si vendrían a él con un corazón contrito y humillado. Él le podría dar salud espiritual. Dice que les hablaba la palabra. Es decir, él predicaba, era el heraldo que proclamaba la buena nueva del Evangelio. Es decir, él hablaba esas palabras de vida. Él enseñaba, predicaba. La Biblia no hace la distinción inventada entre predicar y enseñar. Hay muchos cristianos que dicen que enseñar es una cosa y predicar es otra. En ninguna de las maneras. Y como he dicho antes, dice Lucas, ¿verdad?, en el 5:17, que allí estaban presentes a la gran oposición que tendría Jesús en su ministerio terrenal. Los fariseos y doctores de la ley. La oposición de Jesús, la parte de los líderes judíos comienza. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, dice, ¿verdad?, la Escritura. Y vemos esa escena tan maravillosa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro amigos. Sino familiares traen un muchacho. 4 amigos. El griego dice que era un niño paralizado. Cada uno de los 4 carga una esquina del lecho en que se acuesta el paralítico inhabilitado. Esto representando un caso extremo de enfermedad. Tales cosas presentaban al Señor oportunidad
para manifestar su gran poder milagroso, para manifestar su gloria. Jesús necesita amigos, Jesús necesita manos y pies, Jesús necesita boca, Jesús necesita camilleros, para que podamos traer a Jesús muchas almas que están en pecado de muerte, que están enfermos espiritualmente, que necesitan del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo para darles sanidad, para restaurarlos. Amigo y amiga, nosotros podemos ser esos camilleros, esos amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de las personas que nos rodean, que podamos llevarlo a Jesús, nuestro médico, nuestro gran médico. Dice que como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, el gentío presente no permitía lugar para el paso de 4 personas cargando un lecho. La puerta estaba bloqueada por el gran número de personas procurando llegar a la presencia de Jesús. Pero la fe de estos no admite derrota. Concibe un plan extraordinario para lograr sus propósitos. La fe de aquellos 4 amigos no admitió derrota, no le obstaculizó la entrada, que no podían entrar. Ellos pensaron que allí estaba Jesús, que habían escuchado de Jesús, que podía darle sanidad a su amigo, a este muchacho paralítico. No se le puso nada por delante, mis queridos amigos y amigas. Dice que ese plan extraordinario lo tenían que llevar para lograr sus propósitos, para sanar y curar a su amigo, a su joven amigo. Dice que descubrieron el techo de donde estaban haciendo una abertura. Destecharon el techo. Si hay deseo y fe, hay manera. Se busca hasta hallarse. Voy a volver a repetir esto porque es muy interesante. Si hay deseo y fe de llevar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las personas que nos rodean, si hay deseo y fe de llevarle a Jesús, derribaremos todos los obstáculos, todas aquellas dificultades las echaremos a un lado. Esa oportunidad debemos de aprovecharla para lograr los propósitos, para lograr el propósito de Dios para con nosotros. Él nos manda, como mandó a sus discípulos, y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice que bajaron el lecho que yacía el paralítico. Lucas nos dice que le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesucristo, del Hijo de Dios, de aquel médico que podía curar y sanar a su amigo, a su joven amigo. El que sufría ahora se encuentra delante del que puede sanarle milagrosamente, de aquel que tiene todo el poder y la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Lo que ahora nos cuesta, Marcos, fue crucial para el enfermo. Pero creo una crisis para Jesús que terminaría finalmente en su crucifixión. Allí había hombres que le acusarían, hombres que animarían y alentarían al pueblo para que crucificaran a Jesús, el bendito Hijo de Dios. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, la fe viva siempre es vista por medio de sus obras. Amén, gloria a Dios.
La fe viva siempre vista por medio de sus obras y de sus buenas acciones. Santiago 2, 14 al 26, lo podíamos leer. La fe que salva vence obstáculos y no se rinde nunca. Es hecha perfecta por las obras. También debe de notarse que la fe de Jesús fue la fe no solamente del paralítico, sino de ellos, de los 5. Los curanderos modernos muchas veces, al fallar en sus reclamaciones de poder sanar milagrosamente a los enfermos, acusan al enfermo de no tener suficiente fe. Y vemos ahí la bendita respuesta que le dio Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estas palabras de Jesús no se esperaban. Algunos fueron grandemente turbados por ellas. Jesús hizo lo que solamente Dios puede hacer, a saber, perdonar pecados. El joven y sus amigos habían tomado pasos extraordinarios para hallar la sanidad. Y el joven halla el perdón. El perdón de pecado es lo que más necesita el hombre, pues todos han pecado y la paga del pecado es la muerte eterna, como dice Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Mateo agriega: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bella historia, ¿verdad? De aquel paralítico en el cual vemos que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto de Marcos capítulo 2, los versículos del 6 al 12. Vamos a dar lectura. Pero estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemado, ha blasfemado, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo su espíritu, que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice el versículo 12: y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Muchísimas gracias, mis queridos amigos y amigas. Hoy le hago una extensión. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús le está llamando a través de su palabra. El brazo del Señor está aún extendido sobre este mundo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Él desea el bien para usted, mi querido amigo y amiga. Él desea que usted vaya a Jesús, que le pueda sanar, que le pueda perdonar sus pecados, que le pueda dar esa esperanza de vida. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra del Señor: y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16.
Considera usted, mi querido amigo y amiga, estas palabras y que Dios os bendiga y que paséis un buen día. Un saludo.